Estoy jodido. ¡Oh! Y aún así, maldición. Sigues. Pero ya perdiste. ¿Perder qué, mijo? Yo siempre gano, siempre lo hago. Y no me detendrá nadie. Cállate. Ya perdiste. Tengo. Mierda, ¿qué es lo que está? Esto no era. Pensé que te iba a derrotar de una vez. No le iba a dejar vivir. Solamente quería jugar con él. Pero bueno, las cosas ya se hicieron. Terminemos con esto. Aún no ha acabado. Esto no ha terminado todavía. Ahora vas a presenciar algo que he estado practicando hace un tiempo y he estado mejorando mucho. Y se llama una forma de matar. Voy a intentarlo muchas veces a ver si es que me sale el resultado. Lo he estado practicando, sí. Y esto gracias a que las personitas que vinieron de otras líneas me han dado mucha esperanza. Y con eso mi optimismo regresó, dándome mucha más movilidad mental y psicológica. Así que ya no estoy tan atrapado en tus redes, ¿sabes? ¿Podrías ayudar aquí, Felipe? ¿Por qué pesa tanto? Vamos, ¿cómo quieres que no pese si llevas 3 a la vez? Tranquilo, Ñu. Es una estrategia que tengo así. Llevo 3 en uno, chequeate esta P. Ay, no, sí pesa. Estoy cansado. Bien, estos son los últimos. Finalmente. Dime, ¿por qué tienen las viejas socks de los compañeros? Son esos trolls que siempre vienen a fastidiar y después terminan llorando por quedar encerrados aquí. Oye, no son trolls, en realidad es muy complejo de explicar esto, pero mejor no te digo porque después tendremos que dar un contexto largo que no quisiera recordar. Y los chicos, ven, Felipe. Aquí vamos de nuevo. Esto es lo más extraño que he estado viendo últimamente porque este tipo de neblina no nos afecta a nosotros y a otras cosas sí. Hace un ratico vi una cosa volando, pero bueno, no importa, así que mejor nos retiramos al refugio. Sí, tengo unas ganas de comer y pensar en todo lo que ha estado sucediendo últimamente. Así que, ¿qué coño? ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Por qué no me puedo salir de aquí? Estamos atorados contra una pared. Y me retuerzo. Está demasiado apretado aquí. No voy a aguantar un momento más. Tenemos que salir de aquí. Que no se rompe la pared con tanta presión. Pikachu, tenemos que salir de aquí. Esto no voy a aguantar. Vámonos. No puedo. Por favor, ¿cómo nos quitamos esto de encima? Pikachu, Mundo Juegos, ¿son ustedes? No puede ser, estoy muy feliz. Pensé que habían muerto, pero como revivieron, si una de esas cosas había tomado control de ustedes, estaban muertos en vida. New, yo también siento un poco de felicidad, pero justo ahora no es el momento para reencontrarnos, así que podríamos centrarnos más en salir de aquí, que no voy a poder aguantar. Oigan, paren de hablar, quiero salir de aquí. Después podremos hablar de todo el contexto que quieran, pero por favor hagamos algo para salir ya, por favor. Lo siento, tengo que explicarles que estos chicos, los que nos tienen sujetados a la pared, son personas que ni tú y yo nos hubiéramos imaginados. Cuando me entere me desmayé. ¿Podrían terminar de hablar? Oigan. No miento, pero ellos son nosotros. De alguna forma ahora tenemos problemas de líneas de tiempo alternas viniendo aquí, y yo no puedo dejarla. Dejarlos, no puedo. No quiero que terminen como nosotros y Farop.
Es la única manera de poder salir de este calvario. Si los salvamos nos salvarán y nos darán un motivo de seguir con nuestras vidas y luchar para salir, las cuales perdimos hace mucho. Sé que es difícil, para mí lo fue, pero mantuve la calma y cordura, no dejé que esto me afectara, pero ya no más no puedo, ellos son la nueva esperanza. Newbar, sé que es difícil dejar el pasado, sé que es difícil no recordar los tiempos buenos, pero tenemos que dejarlos ir, tenemos que dejar ir esos momentos y pensar en el futuro, también pensar en el presente. Y si ellos nos pueden salvar, entonces hay que ayudarlos, pero no hay que dejar que nuestra cordura se pierda. Hay que estar fuertes y firmes como todo en la vida. Yo nunca pude dejar todo aquello que perdí en el pasado, amigos, familia. Pero esto es muy diferente. Esto es lo único que pude recuperar de eso. Oye, ¿qué estás haciendo ahí parada? Deberías estar estudiando la zona y cómo se comporta hasta antes de la ejecución de los chicos. ¿No ves? Eso es lo que estoy haciendo, mirando y estudiando con una mirada. Además, ya hemos hecho muchas veces en el tiempo fantasma. Me estoy aburriendo de ver la misma escena una y otra vez en el tiempo fantasma. Quiero resultados. Ya. Claro que sí. Bien, entonces a esperar. Es hora, ya llegaron Geometry. Bien, finalmente, ya saben qué hacer, chicos, llévenselos, para terminar con esto de una vez. No soporto ya más estos viajes sin sentido, porque me metieron en esto, yo que tengo que ver. Además, porque a nosotros no debería ser este problema muy grave, y entonces porque nos tomaron como salvadores. Solo hay una posibilidad en el mundo que hubiera pasado esto. Lo que no entiendo es por qué pasó, si hay más gente preparada, supongo yo, para problemas como Oigan, de esta podrían ir magnitud. más despacio, siento que vamos a estrellarnos. Oigan, escúchenme, aquí vamos con nuestras peleas innecesarias, ahora me cago en todo. Sí, pueden callarse, es harto de que discutan contra el electropolo. Además, él sabe a dónde nos lleva, no hay que fijarnos, de seguro ellos saben qué hacer. Recuerden que existen los guardadatos, lo cual nos ayuda mucho para hacer esto sin equivocación. ¿Qué pasó? Porque comenzaban a discutir. Bueno, al fin estamos aquí. Veamos qué nos da de resultado, si alguien murió o qué o cómo. Espero y Climax esté en lo correcto, que solo hay 1,8 de probabilidad de que algo haya salido mal. Bien, finalmente nos vemos las caras. A esos puedes dejarlos en el piso, ya no hay lugar para dos más, creo yo. Oye, como que siento que esto es más espacioso y más detallado. ¿Han metido una actualización de mejora de estilo y visualización otra vez? Porque de verdad se ve genial, antes este lugar se veía horrible, si puedo confirmarlo. Creo que era la actualización 1.1 la que se veía horrible, me impresiona mucho YouTube, y eso que he estado aquí por poco tiempo, y que en realidad ni siquiera estoy vivo. Oye, no podemos decir eso así tan normalmente. Cuida tu lenguaje, Geometry. Ya, y te lo dejo para la interrogación número 600. Ya está bien, discúlpame tú, a mí es que me confío mucho. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me duele la cabeza? No recuerdo. Oigan, chicos, despierten, soy yo, Geometry, bienvenidos de vuelta a casa, ya pueden descansar. Espero y no haya pasado nada malo en ese pequeño viaje tan extenso que tuvieron. ¿Un viaje? ¿Qué tipo de viaje? ¿De qué están hablando? ¿Quién soy? ¿Qué? ¿Dónde estoy? No ¿Dónde esperaba estoy? esa reacción de 599 que tuviste, este fue el más extraño. A ver, déjenme ponerlos al día de todo, de seguro olvidaron lo que pasó.
Bueno, ustedes fueron acorralados por algo que se parece a ti, Leo. Los llevo a una línea alterna diferente a la nuestra, donde es lo mismo pero está hecho un mundo apocalíptico donde ese Leo malo gobierna. Tuvieron que escapar de otro acorralamiento de ese ente, pero por suerte lograron escapar. Aún así tuvieron traumas, murió gente, se transformaron, hubo choques emocionales, traiciones, confusión, ira, tristeza, desesperación, confusión, incomodidad, pero... Aquí pasaron 5 minutos de las 5 horas que estuvieron allá. Confuso, ¿no es así? ¿Cómo sabes? ¿Sabes todo eso? ¿Qué? El poder del guardadatos. En realidad ya he hecho 599 veces, esta es la 600, yo ya les expliqué cómo sirve el guardadatos. Simplemente no tengo Estamos palabras dándoles para una decir. casa, ¿no? Con fin Una alguien serie estaba de ahora horas. feliz. Alguien podría ver el sol. Al fin podría Bueno, fin de la emoción. Quiero que me cuenten todo lo que les pasó. Bueno, me sé la historia, pero juro que tengo que volver a escucharla a ver cuál será la variante. Para empezar, cuando llegamos había un portal que nos dejó allá. Fue extraño, sí. De ahí encontré un cuerpo en, como podría decírselos, en partes. Y luego unas cosas negras vinieron a atacarnos, pero aparecieron ellos. Era un grupo de supervivientes y en realidad la cara de todo ese grupito de supervivientes era nada más y nada menos que una versión muy extraña de New Bien, World. comenzamos normal, ya había escuchado esto, sigan. Resulta que nos llevaron a su base, que era subterránea, y ahí habían un montón de gente, era extensa y no era el único refugio. Habían por montón de esos refugios que se llamaban puertos. Nos encontramos con hackers de sombrero blanco y nos explicaron mucho. Bien chicos, gracias por contarme todo. Tan detallado, ya se pueden retirar de seguro, ¿quieren? Y... ya se fueron. Finalmente en casa. Ay. Fin. Pero... ¿qué es ahora lo que debo hacer? No comprendo. ¿Esto es un evento traumante? No lo sé. Soy simplemente un niño de 12 años. Esto no debería estar haciendo, esto es demasiado para mí. No lo sé. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo es que me metieron en esto? Oh, no. ¿Acaso ocultan algo? ¿Acaso estoy ignorando algo? Me chupa un huevo, vamos a ir a jugar. ¿Qué mierda?